un placer poder estar aquí, poder servirles. Espero que estén teniendo una buena tarde por allá en Argentina. Por acá, que le comentaba a Juan, estamos otra vez cubiertos de nieve, esperanzados y ansiosos ya de que la nieve se vaya para poder regresar a actividades normales, sobre todo con la familia. Pero bueno, una bendición estar aquí, que Dios los bendiga por allá también. Y espero que el día de hoy salgan con algunas ideas prácticas de lo que Alltech puede hacer y lo que podemos hacer nosotros por ustedes. La capacitación de hoy o la charla de hoy es una charla muy sencilla. No se trata de una charla de descubrir cosas que ustedes no sepan, más bien lo que queremos hablarles el día de hoy a ustedes son desafíos y oportunidades que existen en la industria del crecimiento y desarrollo de becerras, tanto aquí en Estados Unidos como Argentina, porque los problemas son muy similares. Y los problemas son dos, básicamente. El principal problema es el desafío de la parte inmunológica de la ternera, y el otro desafío es que esa ternera se encuentra en una situación de manejo tal vez en algunos casos muy caótica en ambas situaciones. Así que vamos a comenzar a hablar de esos desafíos y las oportunidades que ustedes pueden tener como técnicos de campo en Argentina con la ayuda de Alltech y algunas herramientas que les voy a presentar el día de hoy que ustedes pueden usar en el campo para crear esa advertencia en el productor para que él sepa cuáles son los desafíos que él tiene y las oportunidades que ustedes pueden ayudarle. Así que sin más de eso, los invitamos a hacer preguntas durante la charla. Juan va a estar administrando la parte del chat para que ustedes puedan hacer preguntas, pero una cosa que le decía a Juan es que a mí me gusta hacer muchas preguntas a la audiencia durante el entrenamiento para que la gente esté atenta, no se duerme, ponga atención y ustedes puedan ser beneficiados de todo esto. Así que durante la presentación voy a hacer preguntas y necesito, por favor, la ayuda de ustedes. Yo estoy sentado acá, solamente veo una lucecita verde y la presentación, normalmente en una presentación cara a cara, en persona, camino por la habitación, voy haciendo preguntas, hago esto que sea activo para participación y entendimiento de la audiencia. Así que, por favor, vamos a requerir de su amable ayuda. Bueno, con esto empezamos. Yo soy ecuatoriano, pero vivo en el estado de Minnesota, y en Minnesota vivo en la ciudad de Minneapolis, que es la capital del estado, y de aquí trabajo en muchas lecherías, granjas, donde obviamente hay mucho desarrollo de becerras en todo el país, y la experiencia que les quiero compartir es la siguiente con ustedes. Primera pregunta que les tengo a ustedes aquí. ¿Qué es lo que ustedes ven en esta fotografía? Y esto van a ser preguntas muy sencillas y muy básicas porque estamos representando a una audiencia que es el productor, el trabajador de la guachera, que es una persona a veces que no tiene un conocimiento elevado y necesitamos aprovechar de ese conocimiento para poder presentar oportunidades. Entonces, la primera pregunta que les tengo a ustedes es, ¿qué es lo que miran en esta fotografía? ¿Qué es lo que ven? Juan, si me ayuda a animar a la gente para que participe la gente. ¿Qué es lo que ven en esta fotografía? ¿Qué es lo que ven y qué es lo que no ven? Bueno, ahí conectados hay especialistas de todo tipo, como tú dices, Jorge. Así que vamos para adelante, vamos A ver si me con ayuda alguien. ¿Qué es lo respuestas. que la gente mira ahí? Y vamos a entrar, vamos a calentarnos un poquito mientras la gente está pensando qué es lo que mira aquí. Bueno, aquí es sencillo, es una fotografía muy básica de un feto conectada durante esta gestación a las membranas fetales, sobre todo, en especial a este útero rodeado de un saco amniótico. Ustedes todos saben, esto es muy sencillo, no vamos a gastar demasiado tiempo en esto, esa no es la intención de esto. Nuevamente es presentar los desafíos para oportunidades. Pero ustedes ven que esta becerra está protegida aquí durante 9 meses en el útero de la madre, y a través de este útero se forma esa conexión donde se pueden pasar nutrientes, agua, oxígeno y otro tipo de situaciones que le va a ayudar a esta ternera a desarrollarse. Pero mi pregunta para ustedes es la siguiente en esta fotografía. En esta etapa, durante ese proceso de gestación, todos estos nutrientes y principios básicos de la vida se pasan de la madre a esta ternera a través de esa conexión. Pero hay una sola cosa que no puede pasar la madre a esta ternera durante la gestación.
Y la pregunta para la audiencia es, ¿qué parte importante de la madre no se puede pasar a esa ternera durante el proceso de gestación? Por esta misma barrera física que ha creado esta placenta. Bueno, Jorge, las respuestas fueron y siguen, anticuerpos, inmunidad, etcétera, etcétera. Anticuerpos, ¿verdad? Y eso es, Así que fue muchos de automático. los trabajadores en el campo no lo saben. No saben que veterinarios que están ustedes presentes aquí saben las capas que envuelven esta placenta y saben que ese tipo de enzimas, ese tipo de anticuerpos, su mismo tamaño, no van a ser accesibles a esta ternera durante la gestación, por ese mismo tamaño. Eso quiere decir que al no pasar anticuerpos a esta ternera básicamente nace con un sistema inmune muy indefenso y muy inmaduro, sin la presencia de anticuerpos. Ahora, la pregunta nuevamente para la audiencia, yo sé que ustedes saben la respuesta, pero estamos hablando como si fuera la gente que está trabajando en las guacheras. Si esta ternera no tiene la capacidad de absorber esos anticuerpos durante la gestación que esa madre ha creado para defensa de ella, cuando ella nace sin anticuerpos. La pregunta para ese administrador de la guachera, para esa persona que está trabajando cuando mira que la becerra ya está en el piso, cuando ha parido, la pregunta es la siguiente: ¿cuál entonces es la única forma de transmitir esos anticuerpos que tiene la madre a esa becerra? Y la respuesta va a ser, como todos ustedes lo saben, el calostro. El calostro, aparte de tener como fuente principal energía, vitaminas y minerales, es sobre todo una fuente de anticuerpos. ¿Qué necesita esa ternera para poder defenderse al menos en las primeras 24 horas de vida hasta que ella pueda desarrollar sus propios anticuerpos? Pero aquí va lo interesante. La mayoría de los trabajadores de las guacheras no entiende qué es un anticuerpo y por lo tanto, si no entiende qué es un anticuerpo, va a entender muy poco la importancia de esa administración de calostro en la cantidad adecuada, la calidad adecuada y en el tiempo adecuado. Y eso vamos a hablar el día de hoy para que ustedes tengan una oportunidad aquí. No piensen que estamos renovando algo aquí en la parte de manejo, esto ustedes lo saben, pero vamos a presentar el desafío que hay aquí. Ahora, muy bien, ¿qué es un anticuerpo? La explicación sencilla, yo utilizo muchos juguetes, Juan, si me ven esta parte de aquí, Perfecto. este es un modelo anatómico, es un juguete de un anticuerpo, y lo que suelo explicar a la gente es qué tipo de forma tiene este anticuerpo. Algunos pueden verlo en el slide, los trabajadores dicen que es una forma tal vez de llave, y tal vez esa tal vez sea la definición más cercana que le podemos dar a un trabajador. Pero ¿para qué tiene esa forma de llave? Y la situación en la naturaleza es muy sencilla, es un sistema de defensa, es una llave que nos va a ayudar a bloquear a esos antígenos que puedan invadir el sistema de la ternera. Ustedes van a ver que durante la presentación utilizo muchos juguetes. Y utilizo muchos juguetes porque mi audiencia es una audiencia, otra vez, que no tiene acceso a educación y necesitamos educar a esa audiencia para que ellos nos ayuden a desarrollar programas intensivos de una mejora en el cuanto al desarrollo de la becerra y para que ellos puedan utilizar nuestra tecnología y las oportunidades que vamos a presentarles más adelante. El problema que tenemos en toda guachera, tanto en Argentina como en Estados Unidos y en el mundo, es la presencia de patógenos, ya sean virus o sean bacterias. En este caso vamos a hablar de virus muy sencillo, no vamos otra vez a meternos en esto en profundidad porque es algo que ustedes lo entienden, pero otra vez los invito a que se pongan en las botas del trabajador. Este es un virus y cuando estos virus tenemos que explicarles de cierta forma cómo es el modo de acción a los trabajadores. Y tal vez muchos de ellos ya están incluso hasta aburridos de escuchar este tema con la presencia del COVID y ustedes igual, así que no vamos otra vez a hablar tanto de esto. Pero a través de ese sistema de anclaje que los virus tienen, usando este juguete, ellos pueden anclarse a esas células, en esas partes receptivas. Estos, una vez que están anclados, otra vez se introducen en esas células, en las células respiratorias, células de los pulmones, y una vez que están adentro, este juguete se puede abrir, no lo vamos a hacer ahora, pero se abre, libera ese material genético, el material genético se duplica dentro de esa célula, ahora hay más
formación de virus dentro de esa célula y esos virus obviamente van a causar un daño en esa célula respiratoria, destruyen esa célula respiratoria y ahora tenemos problemas de daños a nivel celular y causando problemas respiratorios en esa ternera. ¿Y quién va a salir a defender a esa ternera, a esa becerra en contra de estos virus? Los anticuerpos. Los anticuerpos se anclan una vez que están anclados en ese virus, bloquean el el mecanismo de acción de esos virus. Ahora esos virus son presentados a los macrófagos o a los glóbulos blancos y son absorbidos para poder ser eliminados. Eso lo sabemos todos. Hasta ahí no hay nada nuevo. Pero aquí hay algo interesante en esta parte de aquí. Sabemos ahora y entendemos ahora que necesitamos una cantidad elevada entonces de anticuerpos que puedan ser absorbidos por esa ternera en esa guachera para que esa ternera tenga ese sistema inmunológico que la madre no lo pudo pasar a través de la placenta a la ternera, porque sabemos que la ternera nace sin un sistema inmunológico desarrollado, sobre todo con la presencia de anticuerpos. Ahora bien, si entendemos que la presencia de anticuerpos viene del calostro, tenemos que entender que el calostro necesita un elevado conteo de anticuerpos. Se dice que el nivel óptimo del conteo de anticuerpos en calostro deberían ser al menos de 50 gramos por litro de anticuerpos, especialmente inmunoglobulinas G. Esto representa el 22% en un refractómetro que se utiliza es muy común utilizado aquí en las lecherías de Estados Unidos. Si alguno de ustedes no lo ha utilizado, es una herramienta que lo recomiendo para ustedes para que puedan utilizarlo muy a menudo. Se recolecta una muestra del calostro, se pone una gota de calostro aquí en este hoyo que está aquí en la base de este refractómetro, se aplasta la lectura y va a dar una lectura basado en el contenido de grasa y proteína que representa más del 22%, que volvemos y repetimos, si es un contenido que tiene más del 22%, significa que tiene un contenido de más de 50 gramos por cada litro de inmunoglobulinas G. Ahora bien, aquí está la siguiente pregunta para la audiencia. Sabemos que necesitamos una cantidad adecuada de anticuerpos para esa ternera que ha nacido sin anticuerpos. Pero mi pregunta para la gente que trabaja en Argentina en el campo es, ¿qué porcentaje de las guacheras en Argentina mide la concentración de anticuerpos en calostro? Y ahí sí voy a hacer una pausa, Juan, para que la gente me responda. ¿Qué porcentaje de guacheras en Argentina mide la concentración de anticuerpos en calostro? Pueden usar los micrófonos o pueden usar el chat para que Juan me pase las respuestas, pero sería más bonito escuchar la voz de la gente que está ahí. ¿Quién se anima, Juan? ¿Estamos todavía en señal o perdí la señal yo? Aló, Se te escucha así. ¿sí me escuchan? Hola Jorge, sí se escucha. No sé, Juan a lo mejor perdió Me señal. da miedo cuando no me dicen nada, digo, me perdí la señal o algo pasó en Argentina. Juan, obviamente las respuestas son en mayoría pocos, son los que lo miden. Algunos hablan de un 50%, otros de un 5 o un 10, pero en Mm. realidad la mayoría coincide que son muy pocos los que miden la calidad del calostro. Y cuando nos referimos a muy poco, estamos hablando menos del 2%, 1% de los ganaderos de guacheras, Yo creo que sí, debajo del 5%. debajo del 5%. Estamos hablando de un 2%. Y esa realidad es exactamente la misma aquí en Estados Unidos. No piensen que porque estamos en un país más desarrollado, el uso de este tipo de mecanismos aumenta más. El porcentaje de ganaderos aquí en Estados Unidos que mide la concentración de anticuerpos en el calostro es muy reducido, menos del 1%. Ahora, aquellos incluso que miden concentración de anticuerpos, lo miden utilizando refractómetros, utilizando la luz. Pero el problema es que en ese tipo de refractómetros, utilizando luz, la variación de lectura va a variar muy a menudo dependiendo quién lo lea. En un refractómetro como de este tipo, que es electrónico, con uso de batería, la lectura va a ser mucho más consistente.
Entonces, la pregunta es, si la mayoría de ganaderos, tanto aquí como en Argentina, no mide la cantidad de anticuerpos en el calostro, ¿qué le espera a esa becerra? Le espera un desafío muy grande por la ausencia de anticuerpos. La mayoría tal vez de calostros tengan un porcentaje adecuado de contenido de anticuerpos, pero muchos de aquellos vienen con una concentración inferior al 20%. Y estamos entonces trabajando en una situación totalmente a ciegas, dándole a esa ternera, que tiene una capacidad inmunológica muy ausente, calostros de baja calidad. Entonces, yo lo que les invito a ustedes es a trabajar en el campo, aumentando la presencia de este tipo de medición, para que la gente en Argentina se dé cuenta de que el nivel de calostro no está en el nivel deseado, para poder presentar las soluciones que vamos a hablar más adelante. Entonces, el porcentaje, como ustedes lo dijeron, es muy bajo. Ahora lo que vamos a hablar es, la situación es cómo se absorben estos anticuerpos de otra forma también muy sencilla. El intestino delgado, como ustedes saben, es un intestino donde el órgano donde se absorben la mayoría de esos anticuerpos, y es un tubo muy largo que al principio nace con mucha absorción, una cantidad increíble de anticuerpos se puede absorber en las primeras horas cuando esa ternera ha nacido. Se introducen los anticuerpos a través del suministro de calostro, son absorbidos en el intestino delgado en las primeras horas de que esa ternera ha nacido. Pero aquí otra cosa interesante y otro desafío que les quiero presentar a ustedes. Sabemos que el porcentaje de absorción es muy elevado en las primeras horas de vida de esa ternera, cuando no hay presencia de formación de enzimas y otras paredes que se han formado en el intestino delgado. Y esos anticuerpos pueden ser absorbidos a través de esa porosidad en una cantidad muy elevada. Pero en ese momento que también se pueden absorber anticuerpos en ese intestino delgado, también se pueden absorber bacterias. Y estas bacterias, aparte de ser absorbidas, también pueden bloquear esos mecanismos de absorción o ese mecanismo de porosidad. La pregunta es, si necesitamos que ese calostro sea absorbido, y vamos a hablar después de bacteria. La otra pregunta también para la audiencia en Argentina es, ¿cuánta gente que desarrolla y tiene programas de crianza de becerras en las guacheras, cuántas de estas personas están analizando muestreos de sangre, suero, PST, el porcentaje de proteína sérica total, en las ganaderías en Argentina, para ver si hubo una absorción interesante de estos anticuerpos? ¿Qué porcentaje de guacheras en Argentina hacen un control o medición de suero en la sangre para medir PST? Necesitamos la participación de la audiencia, Juan, ¿ah? Sí, sí, sí. Y el que ya habló ya no puede hablar otra vez, tiene que ser otra persona. ¿Qué porcentaje de guacheras en Argentina saca muestras de sangre para medir transferencia de anticuerpos en proteína sérica total? Estuvimos hablando que menos del 1% o alrededor del 2% mide calostro perdón, anticuerpos en el calostro. Ahora, ¿cuántos de esos miden el porcentaje de absorción de anticuerpos en proteína sérica total? Bueno, Jorge, ahí no están contestando en el chat, por eso no sé si Juan está conectado, por las dudas te respondo, Gracias. digamos, de nuevo se repite los mismos porcentajes, menor al 1% es la Wow. respuesta de la gente y debe Increíble, ir en... ¿ah? Pero miren, por aquí vamos buscando las oportunidades. Primero, no se mide cantidad de anticuerpos en calostro. No sabemos, trabajamos a ciegas con el tipo de calostro. Luego, no sabemos qué porcentaje en realidad de sus anticuerpos se han absorbido y hayan pasado al organismo del animal. Estuvimos hablando ya del intestino delgado. Ahora bien, para hablar de PST, hablamos de unos ciertos números que ustedes los deben saber. El porcentaje, la proteína sérica total, cuando estamos hablando de niveles que no son adecuados, pueden presentar incidencia las becerras van a presentar incidencia de muerte, diarrea, neumonía, y esas van a incluir que se dé muchas terapias de fluido y tratamiento a esas terneras, que incluye un porcentaje elevado de mano de obra y gastos, obviamente, en la parte de medicina.
Se dice que cuando estamos hablando de PCT, si esto es igual a 6.0 gramos por decilitro, la incidencia de eventos adversos para la salud va a disminuir. Los PSTs entre 6.0 y 8.5 entre gramos por decilitro van a tener un porcentaje de salud y crecimiento óptimo. Eso quiere decir que todo aquello que sea menos del 5 tiene un alto riesgo de salud. Si estos números están indicados y lo sabemos, tenemos que indicarle a ese administrador de esa guachera que tenemos que empezar a tomar estas muestras de sangre para medir en el serum si ese porcentaje de transferencia ha sido el adecuado para que tengamos proyectos o manejos adecuados en el manejo de guacheras. Pero en realidad, ustedes lo acaban de responder, es que no se hace esto. Entonces la pregunta otra vez es, ¿qué porcentaje de lecherías en Argentina realiza un muestreo de sangre para realizar pruebas de refractometría? Y ustedes lo acaban de contestar, es menos del 1% o alrededor del 1%, que es muy, muy elevado. Seguimos trabajando ciegas. Ahora bien, estuvimos hablando que no solamente los anticuerpos en el proceso de absorción se van a absorber, pero también se van a absorber una cantidad elevada de bacterias. Ahora, se dice que la calidad de ese calostro tiene que ser una calidad elevada con un contenido óptimo menos de bacterias de menos de 100.000 UFCs. Ahora, la pregunta otra vez para la audiencia, y espero que nos ayuden un poquito con el micrófono, no sé si se puede o quisiera escuchar las voces de la gente. ¿Qué porcentaje de guacheras miden cantidad o colonización de bacterias en calostro, en bolsas, en botellas de calostro, en lo que ustedes están almacenando, en mamilas, chupones, como ustedes le llaman? ¿Quiénes están haciendo en realidad conteos específicos o cultivos de bacterias en los suministros o en las herramientas que se usan en las guacheras? ¿Qué porcentaje? Alguien que hable por micrófono, que quiero escuchar una voz, que por acá está solitario el asunto. Nadie, No, un 1% o 0%. Uy, 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 otra vez. ¿De quién fue esa voz? De Ana Luz Guerra. Ana Luz, ya vio Ana Luz. Mire, seguimos todavía trabajando a ciegas, Ana Luz. Y le pregunto a Ana Luz, ¿de dónde vienen esas bacterias? Ya que usted está animada en el micrófono, ¿de dónde vienen? Ay, el porcentaje de bacterias, si ustedes toman muestras en calostro sin pasteurizar, en botellas, en chupones, en las botas de los trabajadores, en las manos de ellos, es altísimo, pero nadie lo sabe. ¿De dónde provienen esas bacterias? Y la mayoría va a ser de los sitios de almacenaje. Ana Luz, ¿cuántas personas refrigeran calostro en Argentina? Nadie, muy pocos. Muy pocos. La mayoría de guacheras saca el calostro de las vacas y directo a la ternera. ¿Así funciona en Argentina? Se me perdió Ana Luz. Sí. La mayoría de guacheras en Argentina va directo, la alimentación es No directo de la respondo madre. perdón, no respondo mucho porque estoy aprendiendo de esto, estudiando, y no quiero hablar Bien. pavadas, por las dudas. No, aquí todos hablamos pavadas, aquí estamos todos para aprender. ¿Quién me puede contestar por ahí? Mire, si bueno, si Ana Luz tal vez no lo sabe, ¿verdad? En muchas de las lecherías se tiene que almacenar calostro como una fuente de almacenamiento para tener esa fuente de recursos en los momentos donde el calostro sea necesario, donde haya menos producción o donde hay un nacimiento más elevado, cuando el trabajador no puede ordeñar ese animal y tiene que recurrir a calostro congelado. Pero congelado o refrigerado, la mayoría de lecherías en este país refrigera calostro por ese mismo tipo de manejo. Cuando ustedes van a las refrigeradoras pueden encontrar fotografías como estas o situaciones como estas, donde las refrigeradoras nunca se limpian. Se limpian una vez cada 6 meses, sí se limpian y por lo tanto hay exceso o presencia excesiva de grasa, de estiércol. Las manos de los trabajadores entran a esa refrigeradora, se abren y se cierran todo el tiempo. Hay una entrada de microorganismos totalmente y constante. En las refrigeradoras no solamente son exclusivas para almacenar calostro, sino que también se almacena comida, bebidas, vacunas y un montón de otras cosas más, y calostro en recipientes donde no son adecuados. Pero cualquiera que sea el tipo de almacenamiento, refrigerado, congelación o en botellas o lo que sea, o directo de la vaca,
nos presenta otra oportunidad para hacerle abrir los ojos al técnico que está trabajando, ayudando al productor y al productor a darse cuenta de este ambiente que se presenta. Miren ustedes, estas refrigeradoras tienen un alto contenido de microorganismos, no se almacena bien y la mayoría de refrigeradoras no funcionan. La temperatura adecuada para almacenamiento y refrigeración de calostro tiene que oscilar entre el 2 y 4 grados centígrados. Pero la mayoría, si ustedes hacen pruebas, están calientes, no trabajan. Y por lo tanto, las enzimas de esos calostros están calcinadas, cocinadas o no tienen funcionalidad. Entonces, las oportunidades son increíbles para ustedes como equipo de técnicos para presentar estos desafíos. Miren esta fotografía de aquí. Esta es una fotografía de guacheras en Costa Rica, muy similares a guacheras en México y muy similares a algunas guacheras aquí en Estados Unidos, aunque las guacheras de aquí son casitas de plástico, pero presentan el mismo tipo de desafío, una cantidad en crecimiento de patógenos elevadas. Ahora, la pregunta para ustedes, otra vez técnicos y la audiencia en Argentina es, ¿cómo ustedes saben qué cantidad de bacterias hay en estos botes, baldes, paredes, pisos? ¿Cómo saben? ¿Cómo lo saben? Juan, ¿usted va y mete la mano a un bote y se la pone en la lengua y sabe qué cantidad de bacterias hay ahí o cómo lo hace? Algo parecido. ¿Cómo lo hace el resto de gente? Hola. Dígame. Sí, Vero. Verónica, de Uruguay. No, me quedé atrapado en la de calostro congelado porque no se me escuchaba. Bueno, consultando con los técnicos de Biotech, del equipo, y yo también he visto muchas instalaciones donde sí se congela el calostro. Te diría que la gran mayoría. De las que vimos en zonas de mayor desarrollo, estoy hablando Colonia, por ejemplo. Y cuando hablamos ya de la limpieza de las instalaciones, no conozco si hacen muestreos y válidas valoraciones, pero sí que cada vez hay programas dedicados a la cría de los terneros donde se toman más en cuenta todo este tipo de lo que tú estás hablando ahora, Jorge, y que me aprovecho a saludar y agradecer porque está muy, muy bueno. A ustedes el agradecimiento excelente y la paciencia, porque mucha gente dirá, no, esto ya me lo sé yo, pero otra vez estamos hablando de las oportunidades. Quiero abrir los ojos a ustedes para que ustedes vean que en toda guachera hay problemas, en todo, en todo. Hay algunas guacheras buenas, claro que sí, donde se mide este tipo de situaciones, pero la mayoría no lo hace. Ahora, seguimos trabajando a ciegas, seguimos trabajando a ciegas. Miren, estos botes que están aquí son de plástico. La mayoría de estos botes no se hace una higiene adecuada y vamos a hablarlo más adelante de cómo se deben hacer los pasos adecuados para una higiene adecuada. La mayoría de transmisión de bacterias tal vez ni siquiera venga de los botes o de las paredes o de mangueras o este tipo de instalaciones como plástico o madera, sino que la mayoría y me va a preguntar Juan si me va a decir si me ve o no, pero la mayoría de microorganismos van a venir aquí, en las botas y en los pies de los trabajadores y de los técnicos que llegamos a esas guacheras. Es increíble. Lo que les quiero mencionar a ustedes el día de hoy es que vale la pena que ustedes hagan una inversión en aparatos como estos, que vamos a hablarlos más adelante, que es un medidor de ATP. ATP, en sus siglas en inglés, es TFA, que significa trifosfato de adenosina. ¿Alguien ha escuchado hablar de este tipo de aparatos o del principio de trifosfato de adenosina en Argentina? Me imagino que muchos de ustedes. ¿Pero alguien ha escuchado hablar de esto antes? Trifosfato de adenosina. ¿Alguien? ¿Por allá? Se me quedó en silencio la audiencia otra vez. Miren, el trifosfato de adenosina es muy sencillo. Es un compuesto químico que genera energía y es la principal fuente de energía de cualquier tipo de microorganismo, sobre todo a nivel bacterial. Eso quiere decir que mientras más ATP o TFA haya en una superficie, más presencia de bacterias hay. Y lo que hace este aparato es que mide la presencia de trifosfato de adenosina, ATP en inglés, o TFA en español, y vamos a indicarlo más adelante.
Lo que se hace es que estos aparatos vienen con un hisopo. La palabra correcta en Argentina es hisopo, Juan. Es correcta, Sí, es sí. correcta, Ok, Jorge. gracias. Es un hisopo que viene con una solución. Ese hisopo se pasa por la superficie, en el caso de las botas, mamilas, chupones, cualquier tipo de superficie, incluso líquido. Una vez que ese hisopo se presenta con la reacción, ese hisopo se pone en este aparato y este aparato se cierra, trabaja con luz y se cuentan alrededor de unos 14 segundos y le va a dar una lectura aquí de la presencia de ATP o TFA en español, y mientras más alta es, se sobreentiende que hay una presencia elevada de patógenos, en este caso bacterias, como lo tenemos en esta lámina, como coliformes, salmonella y Clostridium. Ahora, si nos damos cuenta de la presencia de bacterias elevada en las guacheras, nos vamos a dar cuenta el uso excesivo que se hace en guacheras, en el uso inadecuado y excesivo de antibióticos. Las personas, como pasa aquí en este país, la mayoría de trabajadores no tiene acceso a educación, pero tiene acceso a antibióticos. Por ahora, tenemos presión, ustedes saben, de la parte de salud humana a utilizar y a usar antibióticos de una manera adecuada para que no perdamos esos beneficios y más adelante no carezcamos de la presencia de antibióticos para curarnos a nosotros mismos. Por ahora, la industria lechera, esa es la realidad, hace un uso inadecuado y excesivo de antibióticos. El empleado ve que la ternera esta, la becerra esta, tiene diarreas, tiene problemas respiratorios. ¿Y qué es lo que hace primero Juanito? Es que saca del bolsillo lo que primero tiene y le inyecta tantos centímetros cúbicos a esa ternera sin ni siquiera saber cuál es el problema. Entonces, eso conlleva a un problema del uso excesivo de antibióticos, que es otra oportunidad para ustedes, porque se viene esa presión. Ya está la presión, pero se viene más presión. Esta es una forma cómo se lee este ATP. Es el hisopo de la superficie, se lo quiebra para que entre en presencia de la solución, del contenido activo, se coloca en esta máquina que les acabo de indicar y da una lectura de ATP. Mientras más alto es el ATP, más presencia de microorganismos, más presencia de bacterias. Ahora bien, aquí va lo interesante y la oportunidad que les queremos presentar junto con Juan. 62% de las muertes en becerras ocurren en los primeros 21 días de edad. Y vamos a ver por qué. De esas muertes, vemos aquí en este pie, esta configuración, que las causas son diversas. Las causas, tal vez las menores, son desconocidas. El 14% son muertes naturales u otro tipo de enfermedades. En el caso de neumonía, 25%, pero como lo vimos anteriormente, el 61% de las causas de esas enfermedades son diarreas causadas por bacterias que acabamos de mencionar. Y tenemos dos soluciones que queremos hablar con ustedes que son muy prácticas. Y vamos a hablarlo más adelante. Ahora, el otro desafío que tenemos en las guacheras es el pH abomasal. Todos ustedes saben que al principio, se mira Juan aquí mi juguete de rumen. Si me confirma, ¿se ve o no se ve? Estoy en la cámara. Sí se ve. Ok, muchísimas gracias. Bueno, esto ya es un sistema digestivo del estómago del animal más desarrollado, pero para entendimiento general, todos ustedes saben que al nacer esta becerra, la única estructura funcional de ese compartimento del estómago funcionando es el abomaso. Ahora, el abomaso tiene un pH de entre 1 y 2 cuando esa ternera nace y cuando ese rumen aún no es funcional y ese pH no está siendo todavía afectado por la cantidad de desarrollo que el rumen tiene. Ahora, nuevamente le hago la pregunta a la audiencia. Necesitamos otra vez la actuación de la audiencia, Juan, si está por ahí todavía. Mi pregunta es, si este pH abomasal debe estar o debe ser por naturaleza, porque así la creó el Señor, ¿por qué ese pH abomasal tiene que estar entre 1 y 2? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que mantener entre 1 y 2? ¿Por qué? Estamos aguardando respuestas.
jugadas. No hay nadie Mira. que se anime al micrófono, ¿ah? La mayoría quiere escribir nada más. Juan. Barrera de patógenos, ponen. Barrera de patógenos. Ok, ¿qué más? Barrera de patógenos, ok. Tal vez podemos explicarlo un poco más ahí, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Una más. Algo más. Por favor, si me ayuda la audiencia. Si estuviera ahí, Juan, yo estuviera caminando de lado a lado, mirando a los ojos, asustando a la gente para que conteste. Empezaron correcta digestión de proteínas, empezaron los procesos. Vamos. Qué interesante. Miren una cosa interesante. Alguien habló por allá de patógenos, alguien habló de proteínas y tal vez unas respuestas van a ser actividad enzimática, ¿verdad? 1 y 2, las respuestas son correctas. A ese pH el crecimiento bacterial es limitado, muy limitado. Eso quiere decir que ese mismo pH está generado a ese nivel para que haya un crecimiento muy escaso de bacterias. Porque otra vez estamos hablando que esta ternera carece de esa inmunidad. Y por eso este pH tiene que estar entre 1 y 2. La otra es la configuración de enzimas. Estas enzimas hacen que se coagule esta leche para que esta leche que se ha suministrado pueda servirle como fuente de energía en las horas posteriores, esa formación de ese coágulo de leche. Y muy interesante lo que acaban de mencionar ustedes, la actividad proteínica. Pero miren qué interesante aquí la parte de 1 y 2. En esa parte, 1 y 2, hay una actividad de enzimas muy elevada, hay una degradación de proteínas muy elevada, y es una barrera que disminuye el riesgo de colonización de organismos tales como salmonela y coliformes, que es lo que hablamos anteriormente. Por eso tiene que haber una acidez abomasal óptima. Pero aquí va el problema de las guacheras, tanto en Argentina como en Estados Unidos. El sustituto de leche o leche tiene un pH de 6.0. Pero acuérdense que hablamos de que ese pH abomasal tiene que estar entre 1 y 2 para que no haya ese crecimiento bacteriológico y haya una oportunidad para que esas enzimas puedan ser degradadas, igual que las proteínas. Ahora, cuando alimentamos leche de sustituto a 6.0, o incluso leche que puede ser más elevado, esto es lo que pasa aquí. Ustedes van a ver esta figura donde aparece el pH abomasal a las 2 semanas de desarrollo de esta ternera. En la izquierda ustedes pueden ver el nivel de pH de 7 hasta 0 y el tiempo en horas. Esta es una ternera en un periodo de 2 semanas de desarrollo y pueden ver la alimentación aquí. La figura lo que está demostrando es cómo el pH sube y luego baja y luego vuelve a subir en 2 alimentaciones. Miren qué interesante esto, Juan. El pH, cuando la ternera no está siendo alimentada con leche, sustituto lácteo, está a un nivel de pH abomasal entre 1 y 2. Pero una vez que esa ternera es suministrada leche natural o leche reemplazante, ese pH sube a 6.5, 6.8 y vuelve a bajar, vuelve a bajar, vuelve a bajar, vuelve a bajar 10 horas. En las primeras 10 horas vuelve a bajar. Se mantiene otra vez bajo, donde hay otra vez actividad enzimática, proteínica y hay otra vez una actividad para que esa bacteria no se desarrolle. Pero llega la segunda alimentación, Juan, y otra vez ese pH vuelve a subir, 6.8, 6.5. Decrece esa actividad enzimática, las bacterias comienzan a desarrollarse otra vez a la ausencia de este nivel de pH y otra vez vuelve a bajar. Y esto es continuo, día a día, 3 alimentaciones por día, 2 alimentaciones por día. La becerra es un animal que presenta desafíos completamente. La solución para esto es al menos tener un pH que pueda estar debajo de esos niveles para que haya una presencia enzimática, para que haya una presencia proteínica y para que haya esa barrera para que no se formen estas bacterias que ya vimos que causan daños y causan muertes en las guacheras de Argentina. ¿Qué es lo que queremos presentarles a ustedes? Cómo se puede reducir, cómo se puede mantener y reducir a través de un sistema buffer esa acidez tanto en el agua como en la leche.
¿Cuántos de ustedes han utilizado un mecanismo de acidez en leche o acidificantes en leche en Argentina? ¿Tienen experiencia? ¿Lo han utilizado? ¿Solamente lo han visto? ¿Qué experiencia tienen? Estamos aguardando Le advertí, Juan, que iba a hacer preguntas, ¿no? que Porque alguno si no levante hago la mano. preguntas, Juan, se me duerme la gente, se pone a ver el teléfono, se pone a acariciar al perro que está al lado, y entonces no aprendemos. Que alguno relate alguna experiencia también. O la pregunta también sería, ¿qué porcentaje de guacheras utilizan acidificantes en leche en Argentina? ¿Y qué experiencia han tenido? Pocas respuestas. Juan. Creo que la falta de respuesta es porque no se utilizan, Jorge. Interesante, ¿ah? Miren qué interesante. Sí, sí. La falta de respuestas es porque no se utiliza, ¿verdad? Y esta es una oportunidad increíble que ustedes tienen a través de la ayuda de Juan y a través de Oltec. Escúchenme bien. Yo sé que tenemos que hablar un poquito de la parte comercial aquí, pero miren las oportunidades que hay. Si estamos hablando que el empleado no tiene la capacidad de medir qué tipo de bacterias hay, qué cantidad de bacterias hay, no se pasteuriza calostro, no se hace una higiene correcta en los equipos de suministro de calostro, de leche, de agua, qué tipo de guacheras hay, cómo la ternera vive en esas guacheras. La mayoría de guacheras, tal vez la ternera está encadenada afuera en un poste, donde defeca, donde hay humedad, donde hay orina, donde hay estiércol. La cantidad de bacterias es presente, hay presente y siempre lo va a haber. Ustedes no van a poder cambiar eso. Entonces tienen que presentarle a ese productor la oportunidad de cómo se pueden combatir este tipo de cosas. Y una cosa que queremos presentarles a ustedes el día de hoy es el mecanismo de cómo bajar esa acidez en esa leche, sustituto o en el agua. Y lo que queremos hablarles el día de hoy, muy sencillo, muy interesante, es esto de aquí que se llama Acid Pack 4-Way. Se llama Acid Pack 4-Way porque contiene 4 interesantes mecanismos de acción. Una es probióticos, otra es acidificadores orgánicos, otra es enzimas y otra es electrolitos. 4 cosas en una. Y tal vez suene un poquito comercial ahorita, pero esto es interesante. Porque la mayoría de productores que han intentado tal vez trabajar con acidificantes de leche han tenido malos resultados. Porque muchos de los acidificantes bajan el pH, pero no se mantienen. En otros casos tienen mal olor y tienen un efecto corrosivo. Pero este producto tiene un olor a vainilla que es interesante. Lo que estamos hablando del olor es porque hace atractivo a las becerras, a las terneras, para que puedan tomar esa leche o tomar incluso esa agua. La otra cosa es que tiene un agente de acción donde hace un buffer. Eso quiere decir que mantiene esa acidez. En otros casos de acidificantes regulares, la acidificación baja, pero llega a niveles que no son manejables. En este caso se puede mantener. La otra cosa interesante de esto es que hablamos hace un momento fue que tiene enzimas. Acordémonos que la ternera en estos casos tiene muy poca presencia de enzimas y aquellas oportunidades se ven afectadas por ese nivel de acidez. Entonces, lo que estamos haciendo a través de este producto también es otorgar a esa ternera enzimas para que ella pueda utilizarlas. Y electrolitos, porque sabemos todos que las terneras pasan por un proceso de deshidratación causado por estrés, separación de la madre, separación de grupos, manejo inadecuado, etcétera, etcétera. Pero para eso les tengo un ejemplo aquí muy sencillo. Espero que Juan me ayude sabiendo si esto se ve o no. Esto va a ser un número pequeño, tal vez está afectado por la luz. ¿Se ve aquí? Sí, sí. Ok, este es un medidor de pH. Espero que ustedes puedan ver el número. La disculpa en adelantado si no la pueden ver bien. Si lo meto en esta agua de aquí, ¿sí? Vamos a esperar un poquito aquí. La acidez de esta agua, ahí está. Muy bien, va a estar alrededor de, esta es el agua de mi casa, va a estar sobre los 7.7, si lo ven aquí, si no lo ven, Sí. crean mi palabra, por favor, 7.7. ¿Sí? Ese es el nivel de pH del agua. Y lo que voy a hacer aquí, tengo preparado aquí ya una cucharita de Acid Pack, de nuestro acidificante, y lo voy a poner aquí en el agua. Y lo voy a mezclar. ¿Se está viendo, Juan? Perfecto. Excelente.
Y esto tiene un olor increíble a vainilla. Me lo quisiera tomar, Juan, pero me causaría problemas estomacales. Y otra vez voy a poner el medidor de pH. Ustedes tienen aquí, estaba en 7 algo. Y miren qué interesante. El nivel de pH, wow, baja, está bajando de 7.7 ahora a niveles menos de 2. 2.5 y pueden incluso utilizarlo más en agua para bajar más la acidez. Eso es lo interesante, lo que hace Acid Pack. Pero lo que quería informarles es la importancia de esa acidez abomasal. Es importante mantenerla a niveles adecuados y la ternera no la mantiene en niveles adecuados por el mismo manejo y la alimentación que presentan las guacheras. Ese cambio constante. La otra oportunidad que queríamos presentarles junto con Juan es la utilización de Biomoss. Biomoss es una extracción de las células de levadura, que son la fuente de nuestro negocio. De esas paredes se extraen componentes muy ricos en azúcares, monoligosacáridos, que vamos a utilizarlos en el manejo de la ganadería para que nos sirvan como señuelo para la extracción de esas bacterias. Y para eso, Juan, tengo un video y usted me va a decir si está funcionando este video o no. Este video no tiene volumen, pero quiero que la audiencia entienda cómo trabaja el Biomoss como un señuelo para esas bacterias. Juan, le voy a poner play y usted va a decir si está funcionando o no, por favor, ¿ok? Ok. Ahí le va. Play. ¿Funciona? Bien, bien, bien. Sí, sí. Eso, es una bacteria que acaba de entrar en la leche, en el calostro. Esta bacteria va a causar daños en la parte intestinal. Y como ustedes saben, esta bacteria se añade, se ancla en esas extensiones del sistema digestivo a través de la unión de azúcares, de carbohidratos, y causa daño en esas paredes del intestino delgado, e incluso del estómago, y el estómago en defensa o esas papilas comienzan a liberar mucina. Mientras más mucina se libera, hay una menos digestión de nutrientes. Este que viene aquí es el Biomoss, es un señuelo, es un oligosacárido que va a venir aquí y lo que va a actuar es como una carnada para que esas bacterias, en vez de que esos patógenos, en vez de que se añadan y se anclen a ese intestino, a esas paredes, ahora se van a anclar a este señuelo. Lo interesante de estos señuelos, qué interesante es que las bacterias se añaden, pero también funcionan en la parte inmunológica porque los macrófagos los reconocen como un cuerpo extraño, empiezan a engulfarlos, los engulfan, algunos son sacados por estiércol, pero algunos son engulfados con estos patógenos y estos macrófagos lo que van a hacer es que van a presentar este diseño a las células T. Ustedes van a ver aquí que viene la célula T y esta célula T va a formar citoquinas y estas citoquinas van a ser absorbidas por las células madres, células B, y lo que van a hacer estas células a su vez, aquí viene la parte interesante, Juan, es que estas células van a comenzar a crear inmunoglobulinas G. Esto es interesante. Mírenlas aquí. Aquí están los anticuerpos. Se desarrollan esos anticuerpos como un tercer patrón de este mecanismo de acción y ahora están disponibles a esa becerra para que puedan actuar cuando ella más lo necesita. Entonces es un mecanismo de acción interesante de este Biomoss. Y aquí vienen estos anticuerpos, atrapan a ese virus, el glóbulo blanco lo reconoce y ahora sí puede ser absorbido. Qué interesante. Eso es lo que queremos presentarles a ustedes. Miren la superficie interesante entre animales en una superficie intestinal donde no se ha suministrado Biomoss y donde fueron atacados por patógenos, versus una superficie grande con vellosidades para aprovechar sus nutrientes, saludable ante la presencia y uso de Biomoss. Ahora, el otro problema y desafío es el manejo de calostro. Lo vimos anteriormente en la parte de refrigeración. Pero sobre todo, aquellas personas que están congelando o sacan estos calostros de la refrigeradora, no los dan a la temperatura adecuada.
muchos de los trabajadores que descongelan o calientan estos calostros utilizan temperaturas elevadas, mayores de 50 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos matando a esas enzimas, matando a esos anticuerpos. Entonces, ténganle mucho ojo a estas prácticas de manejo en las guacheras en Argentina. Si ustedes se dan cuenta, muy poca gente utiliza termómetros para medir la temperatura en calostro para ser alimentado o en el agua que están descongelando ese calostro. Si la temperatura es muy elevada o muy bajo, el que va a pagar las consecuencias de ese manejo inapropiado de temperaturas va a ser la ternera, porque ella va a ser la que va a tener que suministrar energía para enfriar ese calostro o para calentar ese calostro. Energía que necesita ella para poder crecer. Y hay mucha pérdida energética y por eso ustedes ven la cantidad de diarreas y ustedes ven el poco desarrollo que hay en guacheras. Por eso mismo. El otro problema es el siguiente, y esto es un problema mundial, la higiene. La mayoría de instrumentos que se utiliza para alimentar calostros son plásticos, botellas, biberones, como ustedes quieren llamarlo, con chupón, con tubos exofagios, con lo que sea. El problema del plástico es que se forman capas de grasa dentro de esas botellas o de esos biberones o lo que sean. Se forman biofilms, capas biológicas. Y esas capas biológicas forman una protección en contra de bacterias para que ellos formen dentro de esas capas biológicas sus propias colonias. Ahora, bien, interesante esto. Sabemos eso y sabemos que se forma grasa aquí después de alimentar a ese ternero y queda grasa aquí en estas superficies. Pero, ¿qué es lo que hace el productor o el trabajador cuando va a lavar o desinfectar estas botellas? La primera cosa que hace es que mientras más caliente está el agua, él o ella piensa que esto está bien lavado. Y esto es un proceso completamente equivocado e erróneo. Porque la temperatura del agua tiene que ser un agua tibia para que pueda enjaguar esa grasa, más no cocinarla. Las temperaturas que se utilizan son muy elevadas, sobrepasan los 100 grados Fahrenheit, 32 grados centígrados, y se queman, se cocinan estas biocapas aquí y se quedan aquí formando esa capa. Y cuando el calostro se mete aquí en estas botellas, lo que se está alimentando a esa ternera es una fuente inclusive más elevada de bacterias. Por eso se tiene que tomar en cuenta la temperatura, la primera de enjuague. Y aquí hablamos. Primero, se tiene que enjaguar a 32 grados centígrados, no más. Luego se tiene que utilizar agua caliente, más de 63 grados centígrados, para ahora sí poder trabajar con detergentes. Eso es muy importante. Dense cuenta que la mayoría de gente que lava este tipo de plásticos no utiliza termómetros. Lo que hacen es que lo hacen como Juan, que Juan abre la llave, se la pone en la mano, y mientras más caliente es, esa agua es mejor. Y eso no es cierto. Eso es completamente falso. Tiene que haber la presencia de termómetros. El otro problema es el secado. La mayoría de guacheras puede lavar y desinfectar, pero muy pocos hacen un manejo adecuado de aireación, de secado. El secado es muy importante. Las botellas tienen que estar colgadas boca abajo, los chupones o mamilas tienen que estar expuestas al aire. Las cubetas o los botes, baldes, como ustedes lo llamen, tienen que formar pirámides, como ustedes ven en la parte derecha de mi fotografía abajo. Es que tienen que estar configuradas en forma de pirámide para que el agua escurra, para que el aire entre. ¿Para qué? Para formación mínima de bacterias. Y el calostro, ya vamos acabando, Juan, se tiene que dar al momento adecuado. Miren ustedes aquí una tabla interesante basado en la cantidad de serum que se absorbe versus la cantidad de horas en donde se alimentó esta ternera. En las primeras horas, 0 horas hasta 4 horas de vida de esa ternera, miren que el porcentaje que se absorbe, elevado, muy elevado, 15.5, 13.5 gramos por litro. Pero mientras va pasando ese tiempo, miren la cantidad de anticuerpos que se absorben. Van pasando, se reduce esa cantidad de absorción por la cantidad y por la absorción, la permeabilidad que hay en el intestino delgado. Primeras horas, miren, una cantidad de absorción increíble, una permeabilidad muy linda,
pasan las horas, esa permeabilidad se pierde, los mismos anticuerpos van formando esas enzimas que forman una capa en esa pared de ese intestino delgado que es virgen, y se disminuye y se reduce la permeabilidad y por tanto la absorción de los anticuerpos, como ustedes lo pueden ver aquí. Ahora, la mayoría de trabajadores no conoce esto y por lo tanto la gran mayoría, eso es una realidad, alimenta a las terneras 2, 3, 4 horas, 6 horas después de haber nacido. Y el porcentaje de absorción de anticuerpos es mínimo y por lo tanto la inmunidad es mínima y el porcentaje de diarreas es elevado. Y ustedes lo pueden ver aquí en el porcentaje de transferencia de pasiva versus activa. Miren esto, qué interesante. Ustedes han visto este cuadro, no vamos a meternos en esto por el tiempo, pero la inmunidad pasiva a través de la madre sube aquí, sube en las primeras horas de vida, tal vez le dura a la ternerita un día y va bajando 14 días y disminuye su progreso en 21 días. Y luego ella empieza a formar su propio sistema inmune a través de exposición, vacunación, etc. Y ese espacio que está aquí entre inmunidad pasiva y inmunidad activa se reconoce como un periodo de riesgo. Pero miren qué interesante, si le pusieron atención al slide que hablamos de las enfermedades de las becerras, la mayoría de terneras presentan enfermedades digestivas en los primeros 21 días de vida. ¿Por qué? Ahí está la respuesta en esta lámina. La mayoría de guacheras no da suficiente calidad de calostro, cantidad de calostro y en el tiempo adecuado. Y este periodo de riesgo, tanto aquí como en Argentina, es mucho más elevado y por lo tanto ustedes van a ver la presencia de enfermedades justamente en ese periodo de riesgo. Hay mucha gente que viene y dice, no, mi ternera apenas nació y tiene diarrea a las 2 horas después de haber nacido. ¿Qué es lo que está pasando? Es eso, es la cantidad, calidad de calostro y el tiempo en que le damos a ella.